Amén, y estamos en la serie del libro de los Hechos. Alguien ha sido bendecido por esa serie, ¿verdad? Ya hemos cubierto los primeros 11 capítulos estudiando acerca de la iglesia primitiva, ¿verdad? Está en el libro de Hechos y hemos visto varios personajes muy interesantes, y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a ver el personaje de Pedro, ¿verdad? Pedro, vamos a estar estudiando un poquito acerca de Pedro y acerca de la oración. En la vida hay varias cosas que son constantes. Y el día que esas cosas que son constantes dejan de serlo, algo está en peligro. Por ejemplo, en nuestra vida el oxígeno es constante, ¿verdad que sí? A ver, todos hagan así. Gracias a Dios respiramos, ¿verdad? Y el día que el oxígeno deje de ser constante, la humanidad entra en peligro. Nosotros entramos en peligro. En el mundo el mar tiene agua constantemente. Y el día que esa agua deje de ser constante, la vida marítima entra en peligro. Incluso el mundo entero entra en peligro. Todos entraremos en peligro el día que el agua deje de ser constante. Si miramos al cielo, vemos que el sol es constante, ¿verdad? Aunque haya nubes, aunque esté lloviendo, aunque hayan tormentas, el sol siempre está ahí de manera constante. El día que deje de ser constante, la tierra, ¿verdad?, le faltará la luz del sol, le faltará el calor. Incluso a los pocos días es posible que la tierra todavía se quede con ese calorcito, pero a las semanas de pronto todo comenzaría a congelarse y pondría en peligro el 99% de la vida natural del planeta Tierra, porque faltaríamos de dióxido de carbono. En fin, sería un desastre. Si el oxígeno falta, hay peligro. Si el agua en el mar falta, hay peligro. Si la luz del sol falta, hay peligro. Y en nuestra vida como creyentes, el día que la oración falte, hay peligro. Por eso hoy te quiero hablar acerca del tema constantes en la oración. Constantes en la oración. Es posible que así como el sol, a los pocos días o semanas todavía la tierra sienta el calorcito, pero de repente todo se congelaría, ¿verdad? Nuestra vida es igual. De repente puede ser que dejemos de tener una relación con el Padre, que dejemos de orar, dejemos de leer su palabra y posiblemente por unos cuantos días podemos tratar de engañar a alguien más o creer que estamos engañando a Dios o utilizar palabras como que bueno, Dios te bendiga, estoy en victoria, cuando realmente estoy alejado de una vida constante de oración. Cuando alejo mi vida de la oración, mi vida espiritual entra en peligro. Decía un pastor, dice un pastor, el primer día que yo dejé de orar, yo me doy cuenta. El segundo día, mi esposa se da cuenta. El tercer día, mi familia se da cuenta. Al cuarto día, ya valió. Todo el mundo se da cuenta. Porque comienzo a tener actitudes, comienzo a tomar decisiones, comienzo a dirigir mi vida por ciertas cosas que no necesariamente están alineadas a su voluntad. Por eso usted y yo, como iglesia, en algo debemos de ser constantes. Debemos de ser constantes en la oración. Dice la historia, ¿verdad?, un poquito antes del capítulo 12, que los cristianos en Jerusalén estaban relativamente libres de la persecución desde la muerte de Esteban. Relativamente libres porque seguía habiendo persecución. Y dice la historia que Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada en contra de la iglesia. Así dio muerte a Santiago, hermano de Juan. Cuando hizo eso, Herodes vio que estaba ganando fama, ¿verdad? Y a veces nosotros como seres humanos, ¿te gusta la fama? No, que va, Dios se lleva toda la gloria en el nombre de Jesús, pero realmente de repente nos llena un poquito, ¿verdad? El que alguien nos reconozca. Herodes estaba llenando su corazón de fama, de reconocimiento, y se sentía como muy emocionado. Y tú sabes que cuando uno se siente muy emocionado comienza a tomar decisiones. Y dijo, ahora está, ya la hice. Comenzó una persecución contra la iglesia, y de repente él puso su mirada en Pedro y dijo, si yo arresto a Pedro y encadeno a Pedro, se acabó la iglesia porque es el líder. Y usted sabe que si agarro al líder, se destruye todo. Así que Herodes tenía una misión: arrestar a Pedro. Y me llama la atención esto porque cuando pensamos en nuestra vida espiritual, el enemigo que no descansa, ¿verdad?, siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, si tumbo la cabeza de la iglesia, si tumbo la familia de la casa,
se acabó todo. Y cuando nosotros como cabeza de hogar, nosotros como iglesia dejamos de ser constantes en la oración, el enemigo sigue ahí buscando como león rugiente, buscando a quien devorar para tener nuestra vida presa y cautiva de las cosas que nos alejan del Padre. Por eso, iglesia, necesitamos ser constantes en la oración para vencer las artimañas del enemigo. A veces pensamos que es hablando bonito. A veces pensamos que poniendo posts en Facebook o en Instagram, cuando realmente lo que importa, iglesia, es una vida constante, sometida a la oración para que su espíritu llene nuestro corazón. Herodes seguía con su plan. Ahí va donde Pedro. Y de hecho, alcanzó su objetivo. Logró arrestar a Pedro. Si él lo eliminaba, él pensaba, se acaba la iglesia. Cuando pienso en Pedro, digo, Pedro no estaba haciendo nada mal. Pedro estaba predicando, Pedro estaba hablando de Jesús, Pedro estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación y aún en medio de tomar buenas decisiones se metió en tremendo problema, porque ahora iba a ser encadenado. Pedro estaba haciendo todo bien y aún haciendo todo bien, su vida comenzó a enfrentar desafíos. Si me pongo a pensar, si hay algo gratis en la vida son los problemas. Ni en Black Friday te lo regalan, o sea, en todos lados están los problemas. Desde que te levantas, de repente está todo bien y piensas y tomas algo y ahí empezó el problema. Señor, pues si voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Bueno, en el mundo hay aflicción, hay problemas, hay situaciones, hay crisis. Y aunque hagamos las cosas bien, como quiera enfrentamos situaciones. Ahora, imagínese si abandonamos nuestra vida de oración y comenzamos a tomar malas decisiones. Ya los problemas vienen gratis. Te estás buscando la ñapa. Necesitamos ser constantes en la oración. Y ahí está Pedro. Iba a enfrentar un gran desafío. Todo esto ocurrió en medio de la fiesta de los panes sin levadura, donde se prohibía hacer juicio. Así que encarcelaron a Pedro y tenía soldados con cada 4 horas, cada 6 horas cambiaban los soldados. Imagínense, estaba súper vigilado el Pedro. Ese mismo Pedro que ya hemos mencionado anteriormente en la historia de los Hechos, ese mismo Pedro que ahora está encadenado es el mismo Pedro que hemos visto hacer milagros a través del libro de Hechos. Ese mismo Pedro que ahora estaba encarcelado es el mismo Pedro que una vez compartió el mensaje de salvación y más de 3,000 se convirtieron. Ese mismo Pedro que ahora estaba preso o iba a estar preso en la cárcel es el mismo Pedro que oró para que Dorcas resucitara y resucitó. Ese mismo Pedro que ahora estaba en la cárcel es el mismo Pedro que había estado encarcelado junto a Juan por estar hablando de Jesús. Y le dijeron, te prohíbo hablar de Jesús, Pedro. Y Pedro dijo, no voy a callarme de lo que Jesús ha hecho en mi corazón. Ese mismo Pedro, otra vez, por hacer las cosas bien, por hablar de Cristo, por compartir el evangelio, ahora iba a estar en la cárcel otra vez. Y dice en capítulo 12, versículo 5 del libro de Hechos, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia dormía. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Pero no solamente oraba fervientemente. Hay una diferencia entre orar y orar fervientemente. A ver, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu voluntad. Y por la mañana, mira si oras tanto, 12 horas, porque por la mañana dices el amén. O sea, te acuestas a la noche y por la mañana dices amén. Dice que la iglesia estaba orando fervientemente. O sea, la iglesia no dejaba de orar por la vida de Pedro. La iglesia nunca dejaba de orar. Pedro estaba en la cárcel y dice, la iglesia oraba fervientemente. Era algo constante. ¿Sabes qué? Había problemas, la iglesia oraba. Estaban predicando, la iglesia oraba. Había que tomar decisiones importantes, la iglesia oraba. Había que buscar al Señor, la iglesia oraba. Habían encarcelado a Pedro, la iglesia oraba. En todo tiempo, ¿qué hacía la iglesia? No, ¿qué hacía la iglesia? La oración nos acerca al Padre. ¿Qué hacía la iglesia? Y no es la primera vez que en el libro de Hechos vemos esta acción de la iglesia.
Si vamos al capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor que la iglesia estaba constantemente en la oración, perseveraba en la oración. En ese mismo capítulo, el versículo 21 dice que la iglesia oraba para tomar decisiones importantes. En el capítulo 2 dice de Hechos que la iglesia oraba para que se manifestara el Espíritu Santo y todos fuesen llenos del Espíritu Santo. En ese mismo capítulo 2, versículo 42 dice que la iglesia perseveraba en las enseñanzas y perseveraba en la oración. En el capítulo 3, versículo 1 dice que había un servicio a las 3 de la tarde. ¿Y quién estaba ahí? La iglesia orando. Capítulo 4, versículo 24, cuando Pedro y Juan quedan libres, ¿la iglesia qué hacía? En el capítulo 6, versículo 4 dice que los apóstoles, su deseo era orar constantemente. Capítulo 6, versículo 6, oraron cuando impusieron manos y delegaron responsabilidades. Capítulo 8, versículo 15 dice que oraron cuando compartieron el mensaje en Samaria y oraron por los nuevos creyentes. ¿Qué hacía la iglesia? Dice el capítulo 9 que Pedro oró para que Dorcas resucitara y resucitó. ¿Qué hacía la iglesia? Para buscar dirección de Dios en el capítulo 10, versículo 4. ¿Qué hacía la iglesia? Capítulo 10, versículo 9. En todo lugar, incluso en la azotea, ¿qué hacía la iglesia? ¿Qué hace la iglesia en noviembre de 2021 de Champion Forest? ¿Qué hace? Orar. Porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. Había algo constante en la iglesia. Nunca dejaban de orar. Y me encanta porque el capítulo 12 no es la excepción. Mientras Pedro estaba encarcelado, ¿qué hacía la iglesia? Aunque se te olvide todo el sermón que voy a decir, te pido que te acuerdes de esto. Cuando somos constantes en la oración, le permitimos a Dios que dirija nuestra vida. Cuando somos constantes en la oración, le permitimos a Dios que dirija nuestra vida en medio de nuestro caminar, en medio de su caminar, en medio de mi caminar. Yo debo persistir en la oración para vivir en la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Sabes? La oración nos hace dependientes del Padre. La oración nos acerca a su voluntad. La oración nos hace vencer la tentación. La oración prepara mi corazón, su corazón, para enfrentar las cosas que enfrentamos a diario. La oración es vital, la oración constante. La palabra no menciona que la iglesia estaba orando para libertar a Pedro. Dice que la iglesia estaba orando. Y en medio de su oración ocurre un milagro. Y esto me pone a pensar, iglesia, ¿cómo estamos orando nosotros? Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Señor, qué lindo lo que esa persona tiene si tú me lo concedieras. O estamos orando, Señor, que se cumpla tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta en mi vida. Porque dice la palabra que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce mi necesidad. Cuando yo oro por la voluntad del Padre, cuando yo oro porque sus propósitos se cumplan en mi vida, Dios se va a encargar de todo lo demás. Hay una iglesia que diga amén. Por eso nosotros tenemos que decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Pedro estaba encarcelado y la iglesia, ¿qué hacía? Oraba. El versículo 6 dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro oraba. No. ¿Pedro qué hacía? A ver, no me decías que oraba y ahora Pedro está durmiendo. Pero me pongo a pensar por qué Pedro dormía. ¿Alguna vez usted está en una bronca de esas, pero alguien está en un problemón de esos que te da estrés? Alguien, levánteme su mano, a ver, yo soy el único. Ah, gracias, ¿verdad? Porque cuando uno está bien estresado, uno trata de dormir y ¿qué pasa? No, sí. Puedes contar cuántos hoyitos hay en el techo de tu cuarto, a ese nivel. A ese nivel. Porque no pegas el ojo. Y le das vuelta para allá. Y le das vuelta para acá. Y te pones la almohada así. Y te la pones atrás. Y te levantas a tomar agua. Y ahí vas al baño. Y miras por la ventana. Y te acuestas. Y tu cuerpo sudando frío y las orejas calientes. Ah, ya se identificaron, ¿no? Y ahí le vas buscando. La realidad es que casi no se puede dormir. Y me llama la atención que Pedro dormía.
Y Pedro estaba encarcelado. Y me pongo a pensar, ¿por qué Pedro dormía? Pedro tenía confianza en el creador del cielo y de la tierra. Pedro estaba confiando que aquel que creó su vida iba a salir a su rescate. ¿Sabes qué? Pedro en medio de su prisión, Pedro en medio de su cautiverio, encadenado. Pedro dormía, ay, aquí me cuesta dormir porque el creador del cielo y de la tierra tiene cuidado de mi vida. Y se acostó a dormir. Pero mientras Pedro dormía, ¿qué hacía la iglesia? Y dice que Pedro estaba durmiendo sujetado con 2 cadenas y entre 2 soldados. ¿Usted se imagina? Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. O sea, Pedro estaba súper vigilado. No habían cámaras de vigilancia, pero habían personas vigilándolo. Y no estaban durmiendo. Estaban pendientes a Pedro. Pedro estaba ahí durmiendo. Pedro estaba encadenado. Pedro estaba preso. No por tomar malas decisiones, sí por compartir el evangelio. No por alejar su vida de oración, sino por compartir el mensaje transformador de Jesús. Pedro está ahí en la cárcel. La iglesia estaba orando. Pedro estaba durmiendo y miren lo que pasa. Porque la oración hace algo. La oración hace muchas cosas. Número 1, nos enseña que la oración nos mueve a confiar en Dios. ¿Alguien dice amén? La oración nos mueve a confiar en Dios. Dice que de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro y el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y ahí quedo yo. Ahí sí se me quita el sueño. Ahí sí llamo a mi mamá. Usted está durmiendo, roncando como un camión. Aquellos que roncan, los que no, benditos y dichosos. Tranquilo, en la celda no hay nadie, solamente 2 guardias ahí vigilándolos, guardias en la puerta. Y dice que una luz de repente cayó del cielo e iluminó su celda y para colmo alguien lo golpea en el costado. ¿Usted se asustaría, sí o no? Yo temblaría de miedo. Dice que lo golpea y lo golpeó para despertarlo, seguramente se despertó. Y le dijo, rápido, levántate. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía Pedro? Dice que las cadenas cayeron de sus muñecas. Yo no sé, yo me levanto y me da miedo. Y si veo las cadenas así, digo, no, hasta aquí llegué. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios en medio de la oración de la iglesia? Dios estaba dando libertad a Pedro. Dios estaba haciendo un milagro. Mientras Pedro dormía, Dios se estaba encargando de sus necesidades. Mientras Pedro descansaba, Dios estaba diciendo, tengo planes, tengo propósitos. Había una iglesia que estaba orando y había un Pedro que confiaba en el Dios Todopoderoso. Hay una iglesia que confía en el Señor en este lugar. Hay una iglesia que confía en el Señor en este lugar, ¿verdad que sí? La iglesia oraba. Y dice que después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Usted se imagina ahí como, bueno, me pongo todo lo que tú digas. Dice que Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. ¿Qué hacía la iglesia? Pedro siguió las instrucciones. Pedro fue prudente. Pedro confió en la voz del Señor. Y puedo pensar, con la emoción de Pedro de haber sido eso, de repente pudo haber tomado malas decisiones o dejar de seguir instrucciones. No, Pedro siguió las instrucciones al pie de la letra. Muchas veces cuando Dios hace algo en nuestra vida y experimentamos milagros, o Dios rompe cadenas, o sana de una enfermedad, o restaura corazones, o nos saca de crisis, los primeros 2 días estamos súper emocionados y le compartimos a todo el mundo, quizás por 7 días, a lo mejor un mes. Dios es bueno, gloria al Señor, y al mes y medio se nos olvida. Y dejamos de seguir instrucciones. Y al próximo problema dejamos de confiar y acabamos de cantar, mi Dios todo lo puede, Él es suficiente. Milagros hoy suceden, Él está aquí, pero de repente se me olvida. ¿Por qué? Porque la vida está llena de problemas. Y Pedro, aún en medio de su cárcel, confió en el Señor y siguió las instrucciones que el ángel le estaba diciendo. Es difícil seguir instrucciones porque a veces Dios nos pide cosas que decimos, a ver Dios, yo sé que eres Dios todopoderoso, omnisciente y toda la cosa, tu soberanía, tu providencia, pero lo que me estás pidiendo no creo que sea lo correcto. Y Dios nos está desafiando, confía en mí y verás un milagro en tu vida.
Confía en mí y verás puertas abrirse. Dios tiene cuidado y control de nosotros. Ahí está Pedro siguiendo instrucciones. Pedro fue obediente. ¿Sabes qué hace la oración? Porque ¿qué hacía la iglesia? La oración nos mueve a obedecer a Dios. La oración nos mueve a obedecer a Dios. Versículo 9 dice, así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Acuérdate, levántate, se levantó. Ponte las sandalias, se las puso. Ponte el abrigo, se las puso. Sígueme. Y ahí está Pedro. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. O sea, Pedro pensaba que estaba durmiendo. Pedro pensaba que lo que estaba viviendo no era real. No se daba cuenta de que en verdad eso le estaba sucediendo. Y dice que pasaron el primer puesto del guardia. Me imagino a Pedro así, la cara como que... Dice que luego pasaron el segundo puesto y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Y Pedro así como que, no te puedo creer. Yo estaba encadenado. Yo tengo que estar durmiendo. Porque estoy encadenado y tengo guardias a la derecha, a la izquierda, afuera. Pensé que un ángel vino donde mí y me dijo, levántate, sígueme. Cadenas se rompen. No, esto no puede estar pasando. Dice que Pedro pensaba que era una visión todo el tiempo. De esta manera, cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. ¿Qué hacía la iglesia? Y de pronto el ángel lo deja. Y finalmente Pedro volvió en sí. O sea, a Pedro le cayeron los 20. Ahí mismo se dio cuenta que lo que estaba viviendo no era una visión. Pasa la primera puerta. Pasa la segunda puerta, se ve como la puerta de hierro se abre y Pedro todo el tiempo pensaba que era una visión. Y de repente el ángel lo abandona y Pedro volvió en sí, lo que significa que Pedro se había dado cuenta que Dios había hecho un milagro mientras la iglesia estaba orando. Pero Pedro fue obediente. Pedro confiaba en el Señor. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes tenían pensado hacerme. Cuando Pedro se da cuenta, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido a dormir. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Sabes qué? Pedro fue obediente. Y cuando me pongo a pensar en la vida y en la vida de Pedro y en la vida de muchos personajes bíblicos, nos enseña que la obediencia es necesaria para ver un milagro. Si yo diría en este lugar, ¿alguien quiere ver un milagro del Señor? ¿Alguien quiere ver un milagro del Señor? Si diría, ¿cuántos están dispuestos a obedecer a Dios en todo tiempo para ver el milagro? ¿Alguien diría amén también? ¿Sabes? Para ser obedientes necesitamos ser constantes en la oración. Incluso Dios en su infinita gracia y misericordia, en medio de nuestra desobediencia, Dios sigue haciendo milagros. Porque Él es Dios. Pero qué bonito es cuando una iglesia camina en obediencia, cuando una iglesia ora fervientemente y ve milagros suceder, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de las personas que nos rodean. La obediencia es el resultado de mi relación con Dios. Recuerde, la oración nos mueve a obedecer a Dios. Por lo tanto, la obediencia es resultado de mi relación. Cuando yo pienso en mis hijos, ellos me obedecen a veces porque soy papá. Y nuestra relación hace que me obedezcan. A veces. A su mamá más que a mí. Pero bueno, seguimos orando. Y me identifica como hijo de Dios porque nosotros obedecemos a Dios por nuestra relación. Padre, hijo. Y al igual que nuestros hijos que nos obedecen a veces, también nosotros le obedecemos a veces. ¿Sí o no? Sí, gracias hermano, pensé que estaba solo. Gracias por no dejarme ahí abandonado. La realidad es que a veces le obedecemos. La realidad es que muchas veces no le obedecemos. Pero queremos ver milagros en nuestra vida.
Queremos que Dios nos use. Queremos ver sus planes y sus promesas cumplirse en nosotros. ¿Sabes qué hace falta? Vivir en obediencia. Y la única forma en que puedo ser obediente es siendo constantes en la oración. ¿Sabes que mientras caminas en obediencia, Dios está obrando en tu milagro? Posiblemente no lo estés viendo, posiblemente te sientas solo, posiblemente te sientas sin esperanza, pero hoy te quiero recordar que mientras tú caminas, Dios está obrando el milagro. Ahora bien, es tiempo, iglesia, de nosotros tomar acción. Es tiempo como hijos de Dios ser obedientes al Padre, ser obedientes a su palabra. Antes de ver un resultado, antes de ver un milagro, necesito someter mi vida en oración. Necesito ser constante en la oración para poder ver un milagro del Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué? Comenzar a caminar es importante. Dar pasos de fe es importante. Vivir en obediencia es importante porque todo eso produce milagros extraordinarios en nuestra vida. Y aunque no parezca lógico lo que Dios está haciendo, aunque no parezca lógico lo que Dios nos está pidiendo, iglesia, necesitamos confiar en el que creó nuestra vida. Y en medio de mi situación difícil, en medio de mi crisis, en medio de mi enfermedad, en medio de mi ansiedad, en medio de mi depresión, en medio de que mi matrimonio está roto, en medio de mi tristeza, en medio de mi desesperanza, necesito obedecer al Padre porque Él va a hacer un milagro en mi vida. Él va a hacer un milagro en tu vida. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que restaura. Yo creo en un Dios que levanta. Yo creo en un Dios que hace todas las cosas nuevas. Es necesario vivir en obediencia. ¿Sabes qué hace la oración? La oración nos mueve a confiar en Dios. La oración nos mueve a vivir en obediencia, pero también la oración nos hace ver milagros. Dije que la oración nos hace ver milagros. Y dice la historia que mientras Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, ¿sabes qué hacían allí? Orando. Dice que él toca la puerta y Rodes, una sirvienta, reconoce su voz. Y en vez de que Rodes abra la puerta, va y les cuenta el chisme va y les cuenta que Pedro estaba ahí en la puerta. Y las otras, ¿sabes qué? No le creyeron. Hay milagros en nuestra vida que Dios hace que la gente va a decir, no te creo. Es imposible. Nadie lo puede hacer. Claro, ningún humano lo puede hacer, pero el Dios Todopoderoso es capaz de hacer milagros. Para mi Dios no hay nada imposible. Y en medio de lo que estoy viviendo, mi esperanza está puesta en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestra roca. Porque Él es nuestra esperanza. Porque Él es nuestro Padre. Versículo 16 dice que mientras tanto Pedro seguía tocando, a ver, no me abren la puerta. Rodes fue a contarle el chisme a las otras que de ahí estaba Pedro y las otras no le creen. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, ¿cómo quedaron? Asombrados. Quedaron asombrados y él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. ¿Sabes qué hace Dios? Dios hace milagros. ¿Sabes qué nos toca a nosotros? Confiar, obedecer y ser pacientes. Muchos de nosotros podemos confiar, muchos podemos obedecer, pero ya la parte de paciencia es como que, a ver, bueno, 2 de 3 como un 80, está bien. También nos toca ser pacientes. Tenemos que confiar, tenemos que obedecer, pero también necesitamos ser pacientes. ¿Sabes qué? Dios va a hacer algo. Creo que Dios va a hacer algo en tu vida. Sigue orando, sigue confiando, sigue obedeciendo. Dios va a hacer algo. Dice el Salmo 40, el salmista decía, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Dice el salmista, puso sus pies sobre suelo firme. Y me encanta esta parte. A medida que yo, ¿qué? A medida que yo, ¿qué hizo el Señor? Me estabilizó. Iglesia, es importante obedecer, es importante confiar, es importante ser paciente, pero necesito caminar en fe porque Dios va a hacer un milagro. No puedo quedarme sentado esperando a ver, Dios mío, no me contesta todo el día en Facebook, en Instagram y la gente, ¿qué? ¿Y yo qué? Es necesario dar pasos de fe, es necesario caminar. Mientras estaba el pueblo frente al río Jordán, ese río se iba a abrir. Claro que sí, pero había gente que necesitaba ser obediente.
Y las instrucciones fueron, cuando pongas tus pies, ahí vas a ver un milagro. ¿Sabes qué hicieron? Pusieron los pies y el mar se abrió, ese río se abrió y el pueblo pudo pasar. Hubo una acción. Iglesia, es necesario caminar. Es necesario obedecer. Es necesario confiar. Es necesario ser pacientes. Pero es necesario caminar. Dice, me dio un cántico nuevo para entonar al Señor. ¿Alguien tiene un cántico nuevo en este lugar? Dice, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Alguien puede darle alabanza a nuestro Padre Celestial? Dice que muchos verán lo que Él hizo y quedarán como asombrados. Y pondrán su esperanza en Dios. Y yo no sé cómo viniste a este lugar. Posiblemente viniste con un corazón roto. Posiblemente dijiste, bueno, hoy voy a la iglesia a ver qué. O posiblemente en medio de lo que has estado atravesando has decidido alejarte de la oración, de la relación, porque estás viendo que Dios no está haciendo algo. Y te quiero decir algo, Dios está obrando un milagro aunque tú no lo veas. Él nunca deja de orar. Él nunca deja de hacer cosas lindas para sus hijos. Él tiene planes y propósitos y promesas sobre cada uno de nosotros. Pero es necesario caminar. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.